Buenos días. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Efesios, capítulo 6. En el verso 4 dice así la palabra del Señor: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pueden ser más listos. El tema que hoy vamos a tratar se llama hablando de una disciplina equilibrada. Una disciplina equilibrada. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo está hablando a los padres únicamente. ¿Y dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver en el versículo 2 del mismo capítulo, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ahora señala en particular a los padres. ¿Por qué razón? Porque es el padre quien tiene la posición de autoridad. Es el padre quien está señalado aquí por el Señor para que tenga esa posición de autoridad. Nos quiere decir también que es una enseñanza que viene del Antiguo Testamento, viene de los principios. Y el hecho de que en el versículo 4 se dirija específicamente a los padres, de ninguna manera está excluyendo a las madres para que sean quienes también disciplinen en el hogar. Pero hemos llegado a un estado en que el orden establecido por Dios se ha invertido. Vivimos en una sociedad matriarcal, donde los padres y esposos han renunciado a su posición en el hogar, dejando casi toda la responsabilidad a la madre. Así que este texto nos lleva a comprender que lo que se enseña va dirigido tanto a padres como a madres. Y es un tema que se hace muy espinoso por la sencilla razón de la falta de disciplina de los padres dentro de los hogares. Y es lo que está desmoronando nuestra sociedad. Lo vemos en todo lugar, en las responsabilidades, lo vemos en las relaciones, lo vemos en la forma en que vivimos dentro de nuestro hogar, lo vemos también en nuestra forma de actuar. ¿Y por qué este lado de las naciones, sobre todo este lado de Occidente, es más débil en cuanto a la disciplina? Sencillamente, hermanos, porque hay una podredumbre interna dentro de los hogares. ¿Y por qué no tocamos tanto el Oriente? ¿Por qué? Porque en cuanto a la disciplina dentro de los hogares, ellos han sido más estrictos, han sido más conservadores y le han dado una importancia a la familia de la cual nosotros no le damos importancia. En esta parte del mundo se quiere vivir más para el placer y trabajar menos. Y ese trabajar menos incluye también ganar más. La gente tiene un afán desenfrenado por buscar buenos empleos, pero también que sean bien remunerados. Porque es la búsqueda de la supuesta felicidad. Y esto conlleva buscar más de los deseos de la carne.
llevándonos a negar nuestras responsabilidades. Vemos un ejemplo muy claro en la historia, porque aquellos pueblos bárbaros conquistaron Roma. No fue por su poderío militar, ni por la fuerza de sus hombres. Y de hecho, si algo caracterizaba a Roma, era la unión de sus ciudadanos. Recuerden al apóstol Pablo que le evitaban hacerle daño porque él era ciudadano romano. O sea que ellos se apoyaban entre sí. Pero la caída de Roma sucedió por un espíritu de tolerancia interna que los invadió. No se les olvide esta palabra, tolerancia. Usted busca el significado de tolerancia y usted encuentra que es respetar las opiniones de los demás. Pero también tiene como sinónimos el que usted sea indulgente, que sea permisivo. Inclusive dice que sea descuidado. Descuidado. Y eso pasa muchas veces en la disciplina de nuestros hogares. ¿Sí recuerdan la palabra que les di? Que no se les olvidara. ¿Cuál era? Tolerancia. Tolerancia. Ahora está más dedicado a los juegos, a los placeres. Por ejemplo, un día como hoy, muchas de las familias se dedican a los placeres. Y eso fue la podredumbre interna lo cual destruyó a Roma. Los baños públicos no son como estos baños de acá, que vemos. Los baños públicos en ese entonces eran como tipos de saunas, turcos, donde ellos se reunían y hacían toda clase de bacanales allí. La podredumbre moral fue la causa de la decadencia y la ruina de Roma. Esa desidia, ese descuido, esa holgazanería, nuestra forma de pensar tan superficial, las ganas de tener algo para verse mejor que el prójimo. Implícitamente, cuando siempre buscamos el tener más, estamos buscando aplastar a aquel que está a nuestro lado. Siempre buscamos vernos superiores. La manía por los placeres, por los deportes, la manía por las bebidas alcohólicas, por las drogas, son la muestra de una sociedad decadente, y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Esto es pura ausencia de disciplina, de orden y de integridad en el gobierno, no solo de nuestra nación, sino dentro de los hogares. Colombia no está así por el gobierno del presidente actual. Colombia está así por la decadencia dentro de los hogares colombianos, de nuestra nación. Así que no me venga usted a decir, hermanos, que usted es muy consagrado si usted no está cultivando la oración dentro de su hogar. Si usted quiere verse un hombre consagrado o una mujer íntegra delante de los ojos del Señor, eso lo mira de cómo está su hogar de consagrado, de cómo está su devoción familiar. No esperemos que los medios disciplinen nuestra mente. La internet, las noticias, todo lo que está a nuestro alcance y que es más fácil, porque parecemos adoctrinados por ese tipo de medios. Y esto es más una muestra de ese desmoronamiento de la sociedad. Aprendamos a disciplinar nuestra mente. Pero vemos dos problemas que se presentan en la disciplina y son dos extremos. Vayamos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a Proverbios 13:24.
Proverbios 13:24. Dice así la palabra del Señor: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Y si nosotros miramos el otro extremo, está en el mismo versículo que estamos estudiando, capítulo 6 de Efesios, versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Entonces allí vemos dos extremos: uno que no corrige y el otro que es extremadamente duro en la corrección. Y vemos que estos dos extremos son la raíz del problema en la disciplina de nuestros hogares y se encuentran en las Escrituras, pero las mismas Escrituras nos van a dar la forma de cómo resolver este asunto. La Biblia nunca recomienda estos dos extremos, porque si algo tiene la Biblia es un orden perfecto entre la ley y la gracia. Y estos armonizan divinamente, porque vienen de parte del Señor. ¿Cómo vamos a administrar esa disciplina? Y el apóstol Pablo divide esta enseñanza en dos secciones, en negativa y positivamente. Y en lo que vamos a seguir tratando, vamos a encontrar las dos formas. Negativamente nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero positivamente, en el mismo texto nos dice: criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. O sea que una viene de nosotros y la otra viene del Señor. La de nosotros, ¿qué es? Es provocar ira a nuestros hijos, exasperarlos. Y la forma correcta, como debe ser, que es la positiva, dice: criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Todo marchará bien si tenemos estos dos asuntos presentes. Entonces nos dice en esta forma negativa: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Se traducen estas palabras de la siguiente forma: no los irriten, no los provoquen, no los lleven a tener resentimientos. ¿Qué puede causar en ellos esto? A que sean ásperos. Esta es la respuesta cuando usted provoca ira a sus hijos. A que sean altaneros, a que tengan un resentimiento pecaminoso hacia usted, a que irrespeten la autoridad, o sea, se subleven, que al crecer el día de mañana y cuando tengan su familia, sean severos con sus hijos y con su respectiva esposa. A ser severos con su respectiva esposa y con sus hijos. Se ve en muchos hogares que tanto la esposa como los hijos aborrecen al padre y al esposo. Lo aborrecen por su trato, por su forma de disciplinar, porque no está conducida por las Santas Escrituras. ¿Cómo se logra esta disciplina? Vamos a Efesios 5:17. Perdón, hermanos, que no le puse modo avión a él. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18. En la parte B, por favor. No se emborrachen, al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Esta es siempre la clave. La vida del que está lleno del Espíritu se caracteriza por dos factores principales: poder y control. Poder
y control. Poder que tiene esa autoridad, pero también el controlar ese poder. Es un poder disciplinado. La fuerza no se muestra en lo físico que usted puede hacer, sino en que realmente usted sea un padre disciplinado. Allí es donde usted muestra la fuerza y el carácter como dirigente o como gobernador de ese hogar. Un padre que no tiene estas características, ya lo he dicho anteriormente, se muestra como un afeminado. No nos alcanzamos a imaginar la autoridad que tiene un padre que es disciplinado. Casi que no necesita ni hablar. Yo no sé si muchos recuerdan, los que han visto películas del oeste, cuando esos hombres entraban a la cantina, solamente con la mirada ya se veía uno y dice, este es el que atemoriza a todo el mundo, y todo el mundo paraba y él mismo. Pero no quiere decir que dentro de su hogar va a pasar lo mismo, que el mismo que todo el mundo se atemorice, no. Quiere decir que es tanta la disciplina y el orden y el carácter de este hombre dentro del hogar o de la misma madre, que sus hijos ya saben qué tienen que hacer. Y hemos fallado en esto. Miremos también cómo lo expresa Pablo en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué dice el Señor? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas para repetir, para tener en cuenta. Poder, amor y dominio propio. ¿Poder para qué? Para ejercer autoridad y disciplina. Dios se lo ha delegado. Se lo ha dado al Padre. El Padre está ahí. Pues si el Padre no está, entonces la madre lo toma. Y si el Padre es un negligente, un echado, entonces que sea la madre que tome las riendas, aunque no debe ser así. Pero el ejemplo de la madre va a convocar a que ese padre que es echado va mismo a hacer lo que es debido. El amor para enseñar y librarlo de males. Recuerde lo que decía en el texto de Proverbios: el que no corrige aborrece a su hijo. Entonces, cuando usted corrige y en amor le está enseñando, y aparte de eso, cuando usted ama, usted quiere que esa persona que usted ama sea librado de muchos males, pero también de dominio propio, para saber controlarnos y reflejar ese carácter. No se trata de un poder descontrolado, sino controlado y regulado por el amor y el dominio propio. O sea que este hombre está viviendo en el Espíritu. Muchos se preguntan, ay, ¿cómo sé que yo vivo en el Espíritu? ¿Cómo sé eso? Esto es una evidencia. Personas que tengan dominio propio. Que si quieren algo, no se empiecen a meter en deudas porque no tienen dominio propio, sino por el afán de conseguirlo, hacen lo que no es debido. Disciplina siempre será una característica del hombre que está lleno del Espíritu, la disciplina. Un hombre lleno del Espíritu también refleja disciplina en todos los asuntos, en su trabajo, con su esposa, con sus hijos, en la iglesia. Nosotros enseñamos disciplina a nuestros hijos en la iglesia. Yo no sé, como padres tenemos esa responsabilidad, digamos, en el estudio, coloquemos este ejemplo,
de que nuestros hijos no falten a la escuela. ¿Si es así o no es así? ¿Qué pasa si faltan a la escuela? ¿Qué pasa? Se empiezan a atrasar, les ponen exámenes o tareas y empiezan a tener malas notas. ¿Cierto? Aquí no hay malas notas. Aquí no les ponen tareas a los hijos, ¿cierto? Aquí el pastor no les va a decir nada, y si le dicen, lo más probable es que más de uno se vaya a la iglesia. ¿Qué pasa si el hijo se duerme en la escuela? ¿Qué va a pasar? No aprende nada. No solo no aprende, el maestro se va a quejar con usted y está incurriendo en indisciplina, ¿cierto? Irrespeto. Y es un irrespeto para los demás compañeros, para el profesor. ¿No es un irrespeto igual acá? ¿Qué pasa si están en una clase y el hijo empieza a hacer muñequitos? ¿No es falta de disciplina? ¿No es igual acá? O sea que lo que estamos mostrando es que es más importante el mundo que la iglesia. ¿Será que Dios viene a arrebatar el mundo? Entonces, ¿por qué el afán de agradar al mundo? ¿Por qué el afán de agradar al hombre y no a Dios? ¿Cómo vamos a aplicar esta disciplina? Un primer principio: no provoquemos a ira a vuestros hijos. Este debe ser el primer principio que gobierna nuestras acciones. Cuidado, hermanos, no podemos aplicar una disciplina que no sea correcta, a menos que podamos poner en práctica el dominio propio y la autodisciplina. Una persona llena del Espíritu se caracteriza por su autocontrol. No es iracunda, no es aquella que se prende con nada, y no es aquella que castiga a su hijo con lo primero que encuentra a la mano. Les doy espacio para que lo mediten, hermano. No es aquella que castiga con lo primero que tenga en mano. Ya sabe lo que va a causar en su hijo. Ya sabe con la respuesta que usted se va a encontrar más tarde con su hijo. El día de mañana, cuando su hijo le tire, no se extrañe. Cuando usted disciplina a un niño, lo primero que tiene que hacer es controlarse a sí mismo. Tener ese autocontrol, controlarse a sí mismo. Y eso solo lo tiene una persona que está llena del Espíritu. Si tratamos de disciplinar a nuestros hijos cuando ya hemos perdido la paciencia, ¿qué derecho tenemos de decirle a nuestros hijos que necesitan disciplina cuando es obvio que nosotros la necesitamos primero? ¿Cómo le vamos a decir a nuestro hijo no fume con el cigarrillo en la boca? ¿O cómo le vamos a decir a nuestro hijo que no beba cuando tenemos la botella en la mano? Tener dominio propio y controlar el evangelio es un requisito indispensable para controlar a otros. Así que el primer principio es empezar por nosotros mismos. Asegúrese de estar controlado, no alterado. Ejercitar esta disciplina personal, o sea, el dominio propio, nos capacita para ser más objetivos y manejar la situación de un modo equilibrado y controlado. Y cuando usted hace esto, lo está haciendo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Porque el Señor nos habla del fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu encontramos una cualidad de ellas que se llama el dominio propio. Nunca lo haga caprichosamente. Este segundo principio se deriva de modo alguno del primero. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque es caprichosamente. O sea, no hay nada más irritante para un hijo que quien lo disciplina es caprichosamente inestable.
inestable. Vamos a encontrar lo mismo en nuestros hijos. Si usted es inestable espiritualmente, ellos van a ser inestables espiritualmente. Si usted es inestable en las decisiones, un día sí y mañana no, ellos van a ser iguales. Una persona inestable no es digna de confianza porque no es consecuente con lo que hace. Aquel muchacho que ve a su padre, que cuando está de buen humor lo deja hacer lo que le venga en gana, o sea, lo que quiera, pero al otro día se levanta de mal humor y se enfurece con cualquier cosa que hace el muchacho, ¿cuál crees que va a ser la reacción de ese muchacho? ¿Cuál crees que va a ser la reacción de ese hijo cuando tú digas una cosa al otro día y al otro día no? Es como cuando tú le dices en la casa, te voy a castigar, y llegan a la casa y en la casa no pasa nada. Aparte de ser mentiroso, el muchacho dice, a este papá me lo paso por la galleta. Así se dice, ¿no? O sea, es una burla. Un progenitor de esta clase no está aplicando la disciplina correcta. Se deja al hijo en una posición imposible. Se siente provocado y lleno de ira, y no tendrá respeto por ese progenitor. No solo se va a irritar, sino que su conducta cada día va a desmejorar. Cada día su conducta va a desmejorar. Un padre que hace una cosa hoy y mañana hace la otra, es evidente que no está lleno del Espíritu. Mire que es muy importante lo que hemos hablado hoy, hemos enfocado mucho estar llenos del Espíritu. Ese es el extremo que es positivo en la disciplina y amonestación del Señor, es estar lleno del Espíritu. Los hijos solo oyen palabras, pero ellos con lo que realmente se van a quedar son con las acciones. Muchas veces el consejo entra por aquí y sale por allá, pero con lo que realmente el hijo se va a quedar es cuando ve su forma de actuar cada día. Porque su forma de actuar tiene que ser consecuente con lo que usted predica constantemente. Si es uno que dice, hace el altar familiar todas las noches o el devocional con ellos y dice, esto hay que hacerlo así, de esta forma, así dice la palabra del Señor, pero al otro día no estás haciendo lo mismo, entonces ellos se van a quedar con las acciones. Siempre están mirando y observando. Padres de doble ánimo no se van a beneficiar de tener hijos disciplinados. Un día sí, otro día no. Un día voy a la iglesia, otro día no voy a la iglesia. Hay que estar dispuestos a escuchar padres. Un padre controlado por el Espíritu es aquel que escucha. Lo mismo que un esposo. Es aquel que escucha. No hay nada que irrite más, no solo a un hijo, sino a una persona que el no tener una defensa a la hora de ser acusado. Padres que con la primera queja que le ponen de sus hijos, los van maltratando. No están dispuestos a escuchar al punto de vista de su hijo. Esto es irrazonable. Es realmente malo el que no toma en consideración ninguna circunstancia o ninguna explicación. Esta parte se la aprendí yo al pastor. Cuando él nos hablaba de que ponían muchas quejas de sus hijos en el colegio, pero él primero escuchaba a sus hijos y ellos le daban la razón por la cual ponían esas quejas de ellos en el colegio. Y eran más por la envidia que le tenían por ser buenos estudiantes. Entonces el pastor no corría a la carrera a castigarlos. Primero los escuchaba y les estaba dando credibilidad a sus hijos. Los estaba apoyando. Pero muchas veces actuamos inmediatamente con la primera queja que nos ponen. Estamos mostrándole desconfianza.
quizá hayan recibido una queja equivocada o alguna circunstancia que ocasionó la falta y que no dejan al niño que de ninguna manera dé una explicación. Pero muchas veces puede que el niño quiera sacar un buen partido de la situación. Pero esto no nos debe llevar a ser irrazonables. Esto no nos debe llevar a ser irrazonables. Si no hay una razón válida, castíguelo. De lo contrario, no lo haga. Pero esto todo lo llevará al hijo a generar una confianza en su padre o en su madre. Pero negarse a escuchar todo tipo de respuestas es lo más cruel que usted puede hacer. Y esto lo llevará a una actitud de rebeldía y antagonismo dentro de su hogar o dentro de la sociedad donde este hijo se mueva. La disciplina nunca debe ser demasiado severa. Recuerden, hermanos, se trata de castigarlos, no maltratarlos. Aunque la sociedad ahora nos manda ni siquiera a castigarlos. Este quizás sea uno de los desórdenes más graves que se vea en la sociedad, y por eso hay muchas familias lamentándose en estos tiempos. Por eso hay muchas madres que tienen a sus hijos y que prácticamente su fin de semana lo tienen comprometido a visitar una cárcel. Lo contrario a ninguna disciplina tampoco es la crueldad, sino que sea la disciplina equilibrada y controlada por el Espíritu. Resumamos esto un poco, dando como una conclusión a este tema. La disciplina debe ser aplicada con amor, y si no es así, no lo intente. Si no hay amor en esa disciplina, no lo haga. Refrénese mejor. La disciplina tiene que ser controlada y gobernada por el amor, que sea para edificación de su hijo, no para la destrucción de él. La amonestación es del Señor, no es la suya. La disciplina es del Señor, no es la suya. O sea que usted debe ser regido por lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cómo es en el Señor? Pues ya hemos hablado de estar llenos del Espíritu para tener autoridad, para corregir. Hemos de mirar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Una muestra de lo que hablaba el hermano ahora, estar llenos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Si usted como padre produce estos frutos, en cuanto a usted concierne, esto para usted va a ser un problema muy insignificante. Pero si es todo lo contrario, ¿qué gran problema tiene usted por delante? Si usted no está regido por el Señor, si usted no está conducido en su vida espiritual por el Señor, usted tiene un problema grande por delante. Así que la invitación es que todo lo que haga, lo haga en la amonestación y en la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque de esta manera usted estará reflejando el carácter de Cristo. A eso nos debe conducir esta enseñanza, a ser reflejo del carácter de Cristo. Y cuando usted refleja el carácter de Cristo, ¿a qué los va a inducir a ellos? Iglesia, ¿a qué los va a inducir? A que ellos sean reflejo del carácter de Cristo. No solo con sus amigos cuando juegan, en el colegio, en el hogar, todo. No es moldearlo conforme a su carácter o a su personalidad, no es moldearlo según el carácter de Cristo, para que sean reflejo e imagen del Señor, vayan donde vayan, y con esto le den todo honor y toda gloria a nuestro santo Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en este día. Hoy tu palabra corre y es glorificada, Señor, porque eres tú quien la dirige, eres tú quien la expone, Señor. Nosotros estamos aquí como instrumentos
Y gracias te damos por darnos este lugar de privilegios, de que tu iglesia esté dispuesta a escuchar, a recibir la amonestación, la disciplina, la exhortación, pero también con el amor que tú lo haces, oh bendito Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, ¿tienen preguntas?